Dios y de la patria, se abre la sesión. Vamos a seguir nomás. El señor secretario, el acta de la sesión número 48 sea por aprobada por no haber sido objeto de observación. El acta de la sesión número 49 que es a disposición de los señores y señores diputados. El señor secretario, la lectura de la cuenta. Señor presidente, accidental. Se ha recibido moción de las diputadas Pacheco y Sepúlveda y los diputados Aut, Chaín, García, Bun, Hernández, Lorenzini, Mesa y Tuma, que modifica la ley de tránsito para establecer una nueva modalidad de revisión técnica de los vehículos motorizados. Y finalmente una carta enviada por el diputado Fernando Mesa, mediante la cual solicita que la Comisión reciba a la Confederación de Trabajadores de Transporte de Chile, CONATRAS, para que expongan sobre una modificación al artículo 8º transitorio de la ley 20.378 y sobre el uso de la tarjeta nacional escolar. Esa es la cuenta, presidenta. Por eso que le hacen estas cosas. Vamos a partir con Huichalaf. Ya están todos al tanto que partimos con Huichalaf porque el ministro está en el Senado viendo la cuestión de subsidios. Ofrezco la palabra, diputados, diputada. De la cuenta, varios. Sí, va. Tenemos al... Que no nos atrasemos, ya vamos rápido entonces al partido. Tenemos al subsecretario. Don Pedro Parte, aquí está. Telecomunicaciones, don Pedro Huichalaf. Roa. Pero no como el presupuesto. Yo le iba a saludar, pero por favor no llore. Estuvimos toda la mañana llorando. Sí. ¿Quién se va a referir a la moción que modifica la Ley General de Telecomunicaciones que hemos estado discutiendo para establecer la obligación de una velocidad mínima garantizada de acceso a Internet? Boletín número 8584, raya 15, en especial al observado por el señor Jorge Atton, ex subsecretario de la cartera, en sesión de fecha 29 de septiembre pasado. ¿Quién lo acompaña, subsecretario? Carla Vargas Quiroz. ¿Está? ¿No? Carla, ¿no? Hola, ¿cómo está? Ella va a exponer después la presentación. Ahí la presentamos a la... Ya. Gracias. Subsecretario, tiene la palabra. Adelante. Bueno, no se olvide que hay partido. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Presidenta, por su intermedio. Solo comentar que este es un proyecto que hemos venido varias veces a conversar, a debatir. Y en la última oportunidad estuvo el ex subsecretario Jorge Atton, quien tengo yo aquí la presentación. Lamentablemente yo no pude estar en la comisión, pero la invitación es simplemente hacer alguna referencia a lo que él comentaba y hacer algunas observaciones, sin perjuicio de la petición del Ejecutivo de solicitar que continúe el procedimiento normal de este proyecto para efecto de tener un texto a consideración en la sala. Solo quiero hacer algún par de premisas. El ex subsecretario Jorge Atton, yo estuve viendo la presentación y también, ¿cómo está? También estuve viendo la presentación que hizo en la Cámara, o sea, en la comisión, y él hacía algunas críticas respecto a la necesidad o no de tener el proyecto. Principalmente se basó en eso, y una de las cosas que comentó también es una referencia a un trabajo que él había realizado respecto a mediciones de calidad, porque en teoría existe un PTF de calidad que se llama, es decir, normativamente existe la posibilidad de que la Subsecretaría de Telecomunicaciones establezca regulación sin que sea necesario un proyecto de ley que la defina. Y solamente quiero hacer un par de referencias. Efectivamente existe en la normativa de telecomunicaciones un llamado PTF de calidad que la ley menciona que hay que crear, pero que no se ha creado todavía, que son normas de calidad
Efectivamente, en la administración anterior se había avanzado en un borrador de PTF calidad. Sin embargo, ahí es donde yo quiero diferir, y diferimos también, porque a pesar de que la norma técnica puede ser clara, la forma de aplicar estas normas técnicas son diferentes dependiendo del punto de vista, en este caso, del regulador. Es decir, cada momento histórico es distinto. Entonces, cuando en la administración anterior asumimos el cargo, habían empezado con un trabajo, pero no había ningún plan completamente afinado, y además donde los criterios y la lógica de interpretación que daba el subsecretario anterior difería completamente de la actual. ¿En qué difería? Primero, en la administración anterior se hacía más referencia al tema de la libre competencia y apuntaba más bien a que existiera información por parte de la ciudadanía y, por otro lado, los fomentos a la libre competencia entre actores. En cambio, el PTF calidad que nosotros estamos definiendo dice más relación con lo que es el usuario de telecomunicaciones, es decir, está apuntado más bien a establecer parámetros que den facilidades, en este caso, a los usuarios. Así, por ejemplo, dentro de las novedades de esta ley está establecer estas medidores independientes que las personas van a poder tomar en consideración para efecto de mostrar un resultado y determinar si es que se ajusta o no a los umbrales de calidad, y eso no está, por ejemplo, en la normativa anterior. Y por otro lado, nuestra referencia de que aparezca este proyecto de ley no es para efecto de reconocer una atribución que ya tiene la subsecretaría, sino que justamente para que se establezca por ley que tiene que estar este PTF de calidad. Así, por ejemplo, la Ley General de Telecomunicaciones es del año 82, y desde ese momento se estableció que el subsecretario podía establecer normas de calidad de servicio, pero hasta este momento no se ha hecho. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, cuando el subsecretario anterior, con todo el respeto, estuvo 4 años pudiendo desarrollar eso, no lo hizo, y ahora que nosotros estamos con la intención de apuntar justamente a lo mismo, creemos que es porque en el momento histórico de este momento, después del despliegue de redes, lo que se tiene que garantizar es la calidad de servicio. Porque además, una de las referencias anterior considerada era lo que se denominaba la calidad calidad de servicio por competencia. Ese era el principio que se elaboraba anteriormente. Pero nosotros sabemos muy bien que hay muchos lugares, ¿cómo está, diputado?, donde no hay competencia. Por tanto, no hay incentivo de la empresa a prestar un mejor servicio y bajan los estándares de calidad. Y además, en regulación internacional, de hecho, en los estándares europeos, norteamericanos, lo que justamente se está regulando es la calidad de servicio. ¿Por qué? Porque ya las empresas saben de que además de cumplir con la normativa, tienen que establecer parámetros de umbrales de calidad, sobre todo con la cantidad de consumo de datos que hoy día la gente está utilizando. Es decir, la voz que antes era importante, ahora se están transformando a los datos. Por otro lado, otra de las cosas positivas que tiene este proyecto de ley, que carece de un reglamento, es el hecho de que se establezca las distintas empresas puedan aportar a la generación de una entidad que establezca no fiscalización, sino que mediciones de calidad para efectos estadísticos. Eso también es una novedad respecto al proyecto anterior, en donde efectivamente, al igual que la lógica que lo mencionamos del administrador de la portabilidad numérica, las empresas, verificando, por ejemplo, modelos como el brasilero, podían hacer aportes para constituir esta entidad independiente que era auditada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones y que daban parámetros o pueden dar parámetros de calidad tanto para la información de la ciudadanía como para apoyar la labor de fiscalización de la Subsecretaría. Y en última instancia, y solo para un efecto más bien práctico, este es un complemento a la ley de neutralidad, porque hoy día, como le digo, existe la posibilidad de que la subsecretaría saque este reglamento, pero puede suceder que el próximo subsecretario o cualquiera pueda derogarlo nuevamente. Entonces, con esta normativa, lo único que estamos manteniendo es la obligación por ley de que exista este reglamento, de tal forma de que no quede al arbitrio de las condiciones del subsecretario de turno, porque como lo habíamos dicho, los anteriores subsecretarios no habían
elaborado este reglamento a pesar de que la ley lo facultaba para realizarlo, y ahora que lo queremos desarrollar, la crítica constructiva, me imagino que hizo el subsecretario Jorge Atón, era que no era necesario porque se podía establecer derechamente el reglamento, pero nosotros creemos que el reglamento, y de hecho estamos avanzando en el reglamento, pero sí es necesario que ustedes como legisladores también tengan opinión respecto a cuáles son los parámetros que deberían estar, parámetros generales, la obligación de que existe y al mismo tiempo autorizar en este caso la formación de dos sellos, del sello de medición de velocidad por parte del usuario como una medida, como una presunción simplemente legal, y al mismo tiempo la posibilidad de que se puedan desarrollar este tercero financiado por la empresa, pero sometido a la fiscalización de la subsecretaría para efectos de establecer la estadística. Y la otra referencia que hizo también el subsecretario, que concuerdo completamente, es que él decía que este proyecto no era tan relevante, sino que lo relevante eran, por ejemplo, los enlaces internacionales y la capacidad internacional. Lo que nosotros podemos decir es que concuerdo completamente con esa premisa de que los enlaces internacionales son importantes, pero yo siempre lo digo, se puede caminar y masticar chicle, porque se puede pensar en el enlace internacional y también mejorar la calidad de servicio del Estado. Y de hecho, solo para su información, el trabajo que hemos estado realizando en materia internacional va apuntado a trabajar con el regulador argentino, por ejemplo, para dos cosas: para buscar puntos de interconexión con Argentina de fibra óptica, donde estamos viendo algunas regiones que son fronterizas, por ejemplo, la cuarta región en el Paso Nuevo, el Paso de Aguas Negras, se está pensando en desarrollar un túnel y queremos colocar ahí infraestructura. En la décima, en Aysén, en Chaitén, Futaleifú, también hay un paso que nosotros queremos interconectar con redundancia de fibra. Y además estamos trabajando con Argentina en la disminución de los precios del roaming celular, igual que estamos avanzando con Perú. Y al mismo tiempo, y también con la referencia para su conocimiento, en este acuerdo de la Alianza del Pacífico, se modificó este año por primera vez este acuerdo de Alianza del Pacífico y se introdujo la posibilidad de establecer algunos parámetros en materia de telecomunicaciones, y justamente lo que se está buscando es que los enlaces internacionales beneficien no solamente al país como un usuario final, sino que en el fondo se considere desde México, Perú, Colombia y Chile, que son los países por donde pasa la fibra óptica que viene desde, en este caso, desde Estados Unidos, para que sea considerado los países como un gran consumidor más que consumidores por separado. Sin perjuicio de que también estamos trabajando, y de hecho firmamos acuerdos de colaboración con Japón y con Corea, y pronto ya están conversaciones también firmar con China. No son acuerdos internacionales, sino que son acuerdos de entendimiento en materia de telecomunicaciones, porque lo que nosotros estamos ofreciendo en general a Asia-Pacífico es que todos los proyectos de telecomunicaciones que hoy día se están desarrollando por el lado atlántico, por el lado de Brasil, conectando en este caso a Europa, se puedan realizar por el lado pacífico, y que las puertas de entrada, y de hecho así lo estamos planteando al Asia-Pacífico, que sea naturalmente Chile, y por tanto lo hemos planteado oficialmente, o no oficialmente, sino que extraoficialmente a través de estos acuerdos para llegar a una posición más oficial de que se pueden establecer fibra óptica incluso que venga desde Asia, que se junten por Tahití, Isla de Pascua, Juan Fernández y la entrada en Valparaíso. De hecho, eso sería para nosotros una visión bastante más a largo plazo, la forma en que sería una independencia internacional respecto al acceso de banda ancha por fibra, porque ya no dependeríamos tan solo de la conexión norteamericana, por decirlo así. Entonces, en resumidas cuentas, solo volver a ratificar la importancia que tiene para el Ejecutivo, primero, la ratificación por parte de la Comisión de la necesidad del proyecto. En segundo lugar, entender que la naturaleza del proyecto no es reconocer una reducción que ya tiene Subtel, sino que establecerlo como obligación, porque no se había realizado, y para evitar que
que hayan cambios y derogaciones sin solo a la voluntad del subsecretario. Y al mismo tiempo reconocer con este proyecto dos ámbitos de acción adicionales, que son la posibilidad que los usuarios finales tengan índice de medición, objetivos, pero en el fondo que le dan una herramienta fácil, y además la posibilidad de que haya este tercero que pueda realizar estudios, no fiscalización, para efecto de hacer muestreos de calidad de servicio. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Estimados colegas, le ofrezco la palabra si ustedes quieren hacer alguna consulta, algún comentario en relación a lo expresado por el subsecretario. Se ha inscrito la honorable diputada señora Alejandra Sepúlveda. Gracias, presidente. Primero, nos alegra que el subsecretario esté acá y que nos pueda de alguna manera explicar las observaciones, ¿no es cierto?, que entregó el ex subsecretario Atton, porque quedamos medios complicados en esa sesión, porque nos plantea, mire, no es necesario, porque incluso lo que nos planteó en ese minuto era que el reglamento estaba hecho, entonces decíamos, bueno, habrá que revisarlo, habrá que ver si es pertinente o no, pero al parecer tiene conceptos distintos. O sea, si estuviera hecho incluso, hay conceptos distintos, porque uno, ¿no es cierto?, es calidad por competencia y el otro es calidad basado, ¿no es cierto?, en el usuario y en la medición desde el usuario. Entonces son miradas absolutamente distintas. Por eso que nos alegra la precisión. Y también lo que tiene que ver con no depender solo desde el punto de vista internacional, ¿no es cierto?, con Estados Unidos, porque yo creo que de alguna manera nos limita también en el desarrollo de lo que estamos haciendo. Una pregunta, subsecretario, aprovechando que está acá. En la semana hemos visto cómo se entregaron varios computadores a los alumnos de séptimo básico con internet, y que sin duda es una ayuda pedagógica muy importante para los niños, y sin la discriminación, claro, de esto de a quién le va mejor, sino a todo y una herramienta, ¿no es cierto?, de trabajo muy importante, así lo dijeron no solo los padres, sino fundamentalmente los profesores, ¿no es cierto?, para poder hacer un tipo de educación mejor. Y además, en los sectores rurales, que es lo que a mí me preocupa, es que los niños hoy día puedan hacer sus tareas, ¿no es cierto?, ya no en la ciudad, sino el poder estar en sus casas haciendo las tareas. Ahora, cuando conversaba yo con los padres y todo, es la complicación que tenemos en los internet todavía en los sectores rurales. Entonces, yo no sé si ustedes tienen un catastro de, ¿cómo llaman ustedes? Iluminan, ¿no? De dónde están estos, de alguna manera, estos bolsones, dónde tenemos complicación de internet. Y cuáles son las herramientas que se van a utilizar. Porque, puse un ejemplo, Chimbarongo me decía, mira, diputada, tenemos la antena, tenemos todo ahí, pero no funciona. No está funcionando. Entonces, ellos ya tienen la complicación de la antena, cosa que nosotros hemos dicho en varias oportunidades, que tenemos que regular dónde se coloca en los sectores rurales. Pero ya teniendo ya el problema, la complicación es que no está el servicio, y volviendo, no está tampoco ni la calidad del servicio en relación a la velocidad, la cobertura, de cómo se corta, y aprovechando hoy día también que vamos a tener va a haber un año de internet gratuito para, yo diría, muchas familias de los sectores rurales. Gracias, presidenta. ¿Hay algún diputado que quiera hablar? Subsecretario, adelante. Por su intermedio, presidenta, solo mencionar que efectivamente aquí, y hay que decirlo, la presidenta ha tomado la decisión de incluir a todos los alumnos de séptimo básico de las escuelas municipales, porque antes existía una cantidad limitada de computadores que se entregaban a algún grupo segmentado, y efectivamente una de las cosas, y quiero mencionar, a veces las políticas públicas no conversan, porque efectivamente quien está entregando este beneficio en Mineduc, pero por ejemplo pasaba de que la Subsecretaría de Telecomunicaciones no había tenido un nivel de intervención y se entregaban, por ejemplo, computadores con acceso a Internet, pero a veces con compañías donde no había cobertura. Por tanto,
a personas se le entregaba con conexión a internet y a otras se le decía camine 40 kilómetros para que se vaya a conectar, si no tenían un fierro. Entonces, en este momento, nosotros como Subtel también somos los que le entregamos conectividad a las escuelas, pero a todas las escuelas que están con posibilidad de entregar servicio. Por eso hay escuelas que todavía están en zonas muy rurales, que no están con conexión a internet porque no se les ofrece este servicio, pero ahora con el proyecto 700 que estamos desarrollando, van a haber 500 escuelas que antes no estaban conectadas y que se van a conectar y van a tener 2 años de conexión gratuita por parte de la empresa de telecomunicaciones como contraprestación. Y después nosotros le vamos a dar la continuidad. Lo importante es que hay otra política adicional de la presidenta, es que las escuelas también tengan Wi-Fi dentro de las escuelas. Por tanto, lo que nosotros estamos haciendo el catastro ahora, que efectivamente haya entrega de computadores con acceso a internet y que haya señal de esa compañía en esos sectores, porque lo que se busca, y de hecho las estadísticas demuestran, que esos son los primeros computadores incluso que están dentro de los hogares y son las primeras conexiones a internet en los hogares. Y nuestra preocupación es acompañar a la política de la presidenta en los colegios, pero también que que haya por primera vez conexión a internet en esos hogares. Y por lo mismo, este concurso de 700, además de conectar 500 escuelas, hay que recordar que vamos a conectar 1.281 localidades que no tienen ningún tipo de servicio. Así, por ejemplo, yo estuve en 2 zonas, en Aysén, en un sector que se llama La Tapera, y en Puerto Montt estuvimos en Colico, en Coyico Bajo, en la isla de Calbuco, la comuna Calbuco, y donde son sectores donde efectivamente no existe conectividad, pero donde a los niños le habían entregado los computadores, pero ahora podían conectarse porque tenían servicio. Entonces, efectivamente, todavía nos queda por avanzar, pero la política es integrada, es integral, y lo que queremos es, más que tan solo entreguen los computadores a los alumnos, es que esa conexión a internet sea los primeros en sus hogares de bajo ingreso. Y por eso estamos avanzando en esa conectividad. Como le digo, hay 18 meses para esas 1.281 localidades, pero ya estamos conversando con las empresas para que adelanten estos plazos de ejecución, porque son plazos máximos, y estamos seguros que de aquí a fin de año vamos a tener localidades conectadas, y el próximo año casi el 80-90%, de tal forma de que el beneficio llegue lo antes posible. ¿Alguna consulta? El ministro no viene, ¿cierto? Ya... Considerando que el ministro está en el Senado viendo la discusión particular de subsidios. Diputado, adelante. No, cortito, preguntarle al subsecretario, porque una vez que hemos recogido las distintas observaciones que han habido en relación a este proyecto, la verdad que no estuve en la presentación del ex subsecretario Atón, pero sí me quedé con las observaciones que hicieron los propios operadores, que hicieron también personas que de una u otra forma han sido o se han visto afectadas. En el fondo, ¿cuál va a ser la política? Porque me cuesta entender, por un lado, que tengamos un proyecto de ley que es bastante ambiguo la forma de fiscalizar. Y lo pongo en el siguiente caso, porque ¿cómo fiscalizamos que un usuario, y me puedo poner en mi propio caso, que si yo vivo en una casa relativamente pequeña, con un router perfectamente puedo tener un muy buen servicio internet, pero si mi casa fuera muy grande, obviamente el servicio internet a lo mejor no sería el adecuado, pero no por una falta o no porque en este caso el operador me lo esté dando, sino porque efectivamente son problemas más técnicos. Entonces ahí se nos genera un vacío de cómo uno garantiza que efectivamente el cumplimiento del contrato no solo tiene que ver con la protección al usuario, sino que también que no se abuse, que se esté dando cumplimiento a que el servicio que se está entregando es el acorde con
con la firma del convenio que hubo entre ambas partes. Y por otro lado, volver a repetir un poco el tema del modelo brasileño. Nosotros con algunos diputados presentamos una indicación un poco para tratar de elaborar o copiar las cosas positivas que tiene el modelo brasileño. Creemos que es una buena alternativa, sin duda se garantiza por un lado o se respetan los derechos de los usuarios, pero por otro lado también genera un justo equilibrio que te permite evitar que las propias empresas o desincentivar la inversión de las empresas y que eso pueda provocar en el fondo que a la larga el servicio que presten sea un servicio totalmente básico. Porque si hoy día una empresa, tú contratas un servicio con la legislación o en este caso con el proyecto actual, lo que obligaría sería a la empresa a decir, sí, yo voy a ofrecer solo el mínimo. Y el mínimo, el que quiere lo toma. En cambio hoy día, obviamente, nosotros lo que estamos, hoy día existe que distintos tipos de ofertas, pero con el proyecto de ley en la actualidad se puede generar el desincentivo a la inversión y puede generar también que la empresa decida, ¿sabe qué más? Para resguardar el interés de la empresa, yo te voy a ofrecer o le voy a ofrecer a la gente solo el mínimo. ¿Y por qué lo digo? Porque puntualmente, y entendemos los abusos que comete que existen actualmente en el sistema por una falta de regulación, el abuso que cometen muchas de estas empresas, creo que muchos hemos sido víctimas de la publicidad engañosa, pero por otro lado también es ver que esto no provoque una alteración de la inversión de parte de los privados para garantizar en el fondo un buen servicio. En muchos países donde se han aplicado leyes más duras a la brasileña, obviamente se ha generado de una u otra forma que ha habido una merma en la calidad del servicio, y eso se ha visto reflejado en varios países en Europa que han tenido que modificar y cambiar su legislación para garantizar efectivamente también una mayor inversión del mundo privado. Entonces, esa es mi inquietud, cómo podemos absorber que efectivamente copiar un modelo que, por lo menos en el caso nuestro, es muy parecido y que claramente el modelo brasileño ha dado los resultados generando el justo equilibrio, garantizando la protección de los derechos de los usuarios, pero por otro lado incentivando también la inversión. Subsecretario, adelante. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, como lo dice el diputado, primero hay que mencionar que cuando vinieron las empresas expusieron que estaban de acuerdo con el proyecto, con la esencia. Y justamente hay una palabrita que ellos señalaban que estaba necesario para ellos modificarla y eliminarla, que es el tema de la exigencia por contratos de velocidad, por contrato. Porque es justamente eso lo que las empresas señalan que produce ese incentivo hacia el mínimo. Es decir, si la ley dice que se le exige en el contrato un mínimo, van a tender hacia eso. Por eso las mismas empresas sugerían, y nosotros estamos analizando la posibilidad también de hacer esa modificación, de que se establezcan parámetros de calidad, umbrales de calidad, y no establecer por contrato mínimo para estos efectos, y de tal forma de que sea la misma libre competencia la que determina en este caso los umbrales de calidad, de tal forma que sucede lo que sucede hoy día, por ejemplo, con la portabilidad. Con la portabilidad ingresó un nuevo operador que es WOM, ha empezado a ofrecer mayor planes de datos. Una pregunta, lo que pasa es, nosotros presentamos esa indicación y la firmamos casi todos los parlamentarios acá, o sea, ¿ustedes están de acuerdo en el fondo con esa indicación que vale exactamente lo mismo que tú planteas? Perdón, efectivamente, por eso le hemos mencionado que nosotros hemos estado trabajando con la industria. Sabemos que hay algunas consideraciones que a ellas, obviamente, a las empresas reguladas no les gusta ser reguladas. Por tanto, parten de la base de que no es necesario el proyecto, pero una vez que ven que el proyecto es necesario porque va a establecer, primero, claridad, porque hoy día no existe esa claridad, porque en algunos casos son contratos, otra vez la competencia, a veces hay sectores. Por ejemplo, en este caso tenemos un problema, por ejemplo, en Juan Fernández. De hecho, vamos a ir a nosotros a ampliar la capacidad satelital, donde no hay incentivos para ni hacer inversiones,
ni tampoco ampliar la capacidad, porque efectivamente no hay obligación de umbrales de calidad. Por tanto, reclaman la gente de Juan Fernández porque no tienen servicio de calidad. Y donde si lo dejamos como hoy día está, no está. Si colocamos un mínimo, pasa exactamente lo mismo, van a atender al mínimo. Pero si establecemos umbrales donde efectivamente establezcamos la diferencia entre cuándo es responsabilidad de la empresa de sus inversiones versus la responsabilidad de terceros, que son distintos a ella, va a haber más claridad y por tanto va a haber un mayor beneficio. Por eso mismo es bueno este proyecto porque complementa, además del modelo brasileño, que también estamos de acuerdo, por eso lo incorporamos y fue una indicación incorporada, también establecer el hecho de que haya estas mediciones por parte del usuario, porque por un lado el modelo brasileño tiene muy buena visión desde el punto de vista de que transparente información hacia el mercado, pero creemos que no es tan solo el mercado el que tiene que ser transparentado, sino que los ciudadanos también tienen que tener la herramienta para poder hacer exigirle sus derechos, porque una cosa es decir, si está mal el mercado, está malo Internet, a decir, si mi Internet está malo y por tanto tengo una herramienta adicional. Entonces, queremos complementar ambas cosas y lo que nosotros hemos dicho, porque efectivamente la empresa, otra de sus inquietudes es que estas mediciones tienen que ser objetivas, es decir, tiene que haber parámetros claros y técnicos por parte de la subsecretaría, porque es distinto medir abajo en un subterráneo que medir afuera de la calle o al lado de la antena. Por eso mismo nosotros estamos también de acuerdo en precisar aún más eso respecto a qué parámetros o que tienen que ser parámetros objetivos y para eso se realizan mesas de trabajo, se avanza en la elaboración de los parámetros técnicos y se sacan existiendo esta obligación de establecer estos parámetros. Entonces, en primer lugar, y solamente para mencionarlo, estamos de acuerdo con la industria con algunas observaciones. La industria estaba de acuerdo con el proyecto de ley en el sentido de que era necesario como un avance. Y por otro lado, y solo para hacer una referencia, no creemos que un proyecto como este desincentive la inversión en telecomunicaciones, porque el mercado de telecomunicaciones chileno es un modelo que genera sobre 2 dígitos de ganancias a las empresas de telecomunicaciones. De hecho, tengo que mencionarlo, yo estuve en Salvador y estuve en Costa Rica, y uno puede decir que El Salvador y Costa Rica son países, por ejemplo, El Salvador, el país más violento del mundo, pero efectivamente allá se regulan los precios finales, o sea, los que se venden al público es regulado por el regulador. Acá en Chile no, acá regulamos algunos valores, pero no el precio final. Y allá tienen roaming internacional desde México hasta Panamá, o sea, todo Centroamérica, una persona tiene un plan de datos y de voz y lo puede usar en todos esos países. Entonces yo cuando vengo a Chile le digo a la empresa, oye, ¿qué les pasa que allá en un país como ese, con la penetración menor, donde el ingreso per cápita es mucho menor, y estando acá en Chile todavía tienen los precios tan altos? Es por el libre mercado. Y es porque efectivamente falta incentivo para que hagan las inversiones, pero a pesar de este tipo de regulación, las empresas firmaron con nosotros un acuerdo diciendo que van a duplicar los montos de inversiones de aquí a 10 años, y considerando parámetros como esos, porque ellos saben muy bien que ahora en Europa se estableció primero la neutralidad de la red como principio y la eliminación del roaming en toda Europa para el próximo año. Por tanto, estamos hablando de cosas de que las empresas saben que aquí todavía tienen un ancho, porque además hoy día ya no tan solo el servicio, porque antes la ganancia era de telefonía, hoy día ya la telefonía no es la ganancia, sino que son el tráfico de datos. Y la cantidad exponencial de que se tiene proyectado de consumo de datos de las personas hacen de que haya mucho mercado todavía por desarrollar. De hecho, estamos hablando de que en Chile, por ejemplo, hay una penetración del 65%. Bueno, todavía estamos avanzando en más personas. El año pasado se conectaron más de 2 millones de nuevas conexiones a Internet en Chile. 2 millones que antes no estaban considerados y por tanto genera la ganancia correspondiente. Pero una vez que empieza a aumentar la cantidad de usuarios, la calidad empieza a decaer porque no existen la normativa para establecer la calidad. Y por otro lado, fibra óptica, por ejemplo, hablamos de Japón, que tiene 99% de los hogares conectados con fibra óptica. Aquí en Chile hay un 2% de los hogares, solo 2%. Cuando se presenta eso, lo que decimos es que hay un margen de un 98% para crecer de los hogares con fibra, con el tráfico de datos que ellos generan. Por tanto, las empresas saben muy bien que no, o sea, yo les decía, hay países que están en situaciones más complejas, Argentina, por ejemplo, con la indicación, y aún así hacen inversiones
millonarias, o Perú, Bolivia y otros similares, y Chile, que tiene una regulación estándar, que somos serios, hay una regulación de mediano y largo plazo, porque esto es una continuidad de políticas públicas, sabemos que esta es una regulación que no es que se le haya ocurrido al regulador chileno, sino que es un estándar que se está aplicando. Por eso el modelo brasilero fue una forma de manifestar, y lo único que queremos es que exista esa responsabilidad y diferencia cuando de la empresa o cuando es de factores externos, para efecto de que el usuario sepa, y desde el punto de vista de la Subtel también determinar cuando hay multa o cuando no. Gracias, subsecretario. ¿Alguien más? ¿Una consulta? Diputado Hernández. Subsecretario, ya hemos conversado harto esto, pero vuelvo a insistir en el tema del ex subsecretario Atton, ¿ya? En el sentido de que él dice que va a evolucionar esto y que efectivamente esto cambia. Usted no comparte ese criterio para nada, en el sentido de que puede quedar esto obsoleto, que no es la velocidad lo que se tiene que medir, sino que es la cantidad de tráfico que va a existir. Entonces, él además decía que esto iba a implicar un costo anexo y que esto rápidamente se va a transformar, no sé si en 1 año, 2 años, y que esto iba a quedar obsoleto. Entonces estábamos como analizando una ley que rápidamente iba a quedar obsoleta. Y eso llamó mucho la atención. Y después se sumó otro señor que más o menos fue prácticamente en la misma línea. Que no recuerdo el nombre, pero me hizo sentido. No es que uno vaya a compartir o no, pero quisiera que usted, yo sé que usted lo explicó ya, en general, al principio, pero me gustaría que profundizara un poco más en ese aspecto, porque evidentemente eso es un detalle importante que yo creo que para evitar cualquier cuestionamiento posterior respecto a lo que estamos legislando. Adelante, subsecretario. Muchas gracias. Mire, yo vuelvo a insistir, yo comparto y respaldo la calidad profesional que puede tener el ex subsecretario Jorge Atton. Sin embargo, tengo leves diferencias respecto a opiniones y criterios. De hecho, solo quiero mencionar un par de cosas que él ha dicho y que los hechos han demostrado todo lo contrario. Por ejemplo, en primer lugar, él decía, y por eso no sacó un reglamento de calidad, porque él decía que lo que apuntaba el mercado era calidad de servicio por competencia. ¿Qué significa eso? Significaba que el mercado iba a regular la calidad, de tal forma de que al haber varias empresas, la que mejor prestaba su servicio iba a mejorar la calidad y por tanto la gente iba a optar por aquellos lugares. Pero ¿qué ha pasado en el mercado chileno? Primero, existen edificios que hay un monopolio de telecomunicaciones, hay sectores donde hay una sola compañía, hay sectores donde no existen cobertura y por tanto esa premisa, que es una premisa que comenzó hace mucho tiempo en Europa y que era parte de la ideología que existía, no se pudo aplicar. ¿Por qué? Porque existen naturalmente monopolios o oligopolios en el mercado de telecomunicaciones. Es así, por tanto, y está muy concentrado. Por tanto, ese principio, y es cosa verlo en la prensa, no es una cosa que yo haya dicho, porque fue lo que él decía siempre. Calidad de servicio por competencia. Y nosotros decimos no, calidad de servicio por reglamento y que se defina para estos efectos. En segundo lugar, también hizo una referencia de que él dijo, apenas salió, y nosotros asumimos, él mencionó que iba a haber un colapso de redes de telecomunicaciones en el año 2015. Esa fue su frase que incluso a la industria también le llamó mucho la atención, porque un subsecretario que dijera va a haber un colapso de redes este año, primero llamó la atención porque lo decía una ex autoridad y además, ¿a pito de qué? Y él mencionaba lo mismo, a pito de que van a empezar a incrementarse los tráficos de datos. Y efectivamente han empezado a aumentar los tráficos de datos, pero pasa lo mismo. El despliegue ya está garantizado en los principales centros urbanos, estamos llegando al despliegue a la ruralidad, pero si no existen parámetros de calidad, no va a haber incentivo para generarlo y al contrario, esto no va a generar un incentivo para que efectivamente existan la identificación por parte del usuario de cuando efectivamente lo que está pagando se le está recibiendo, o por último una explicación de que cuando no está recibiendo completamente puede que sean factores distintos a la mera intervención por parte de la empresa. Y la tercera, solamente por referencia, y salió también en la prensa, cuando estábamos sacando la ley de televisión digital, él decía, se va a atrasar
vamos a tener el año 2020 y se va a atrasar por 2 años la televisión digital. Y sobre todo por el tema en Contraloría teníamos el decreto mientras avanzaba después de la ley de televisión digital. Y también salió el decreto, estamos hasta el año 2018, 2015 al 2020, perdón, y no hasta el 2022 como él lo pronosticaba. Entonces, hay cosas que yo siento que él tiene una lógica efectivamente igual que la industria también ha reconocido que se ha visto sorprendida por el avance de las telecomunicaciones. Es decir, ellas cuando instalaron sus primeras redes tenían pensado que esa iba a ser una inversión de aquí a 10 años para después empezar a hacer renovaciones y se dieron cuenta que a los 5 años tuvieron que empezar a hacer ampliación de capacidad. Por tanto, esta regulación, nuevamente le menciono, ya se está establecido en la FCC en Estados Unidos, donde establece parámetros. Brasil, que hace muy poco estableció esta lógica del tercero que regula, y Europa, que establece las calidades de servicio, van en la orientación que nosotros creemos, porque hay que ir adecuando de la mano tanto las nuevas inversiones como las garantías en la calidad de servicio para saber cómo se despliegan correctamente las redes, considerando el tráfico que efectivamente va a haber un aumento. Por eso, la otra parte sí la considero de mayor certeza, que es la proyección de aumento de tráfico, y es por eso que además de la red interna hay que preocuparse de la red externa. Pero lo estamos haciendo en conjunto estas ambas acciones. Gracias. ¿Alguien más? ¿Está bien? Bueno, agradecerle al subsecretario. Pensamos no en la próxima sesión porque vamos a tener al ministro como no vino hoy día. Escuchar a los dos invitados que nos faltan y votarlo en general, ¿les parece? Quería pedir un oficio. Lo despido, subsecretario. Muchas gracias. Pedro Huichalaf Roa. Un minutito para despedir al subsecretario. Vamos a empezar con los audífonos, una audiencia que tenemos, y de ahí vamos a dar tiempo al ministro de Transporte y Telecomunicaciones por audio. Sí. Y en la próxima sesión votamos en general, invitamos a todos los pendientes. Va a ser la última posibilidad que vamos a tener de recibir a las personas que están en la lista, los que han pedido audiencia, los que hemos invitado también, y votamos en general. Diputados, bueno. En relación al tema, un poco como que lo único que pido que desconozco cuáles son los invitados que faltan, pero no casarnos con decir vamos a votar en general si es que no lo hemos escuchado, porque si es que no alcanzan todos ese día, sería injusto que en el fondo si no alcanzaran a venir, si vienen todos por ejemplo, y ese día no alcanzamos a escucharlo a todos, votar en general y dejar a esa gente afuera. Bueno, entonces, pero es que ahí vemos qué pasa. Por eso lo que yo estoy pidiendo es que vayamos viendo si efectivamente podemos escucharlo a todos, ningún problema que votemos en general, pero si nos van a faltar algunos que van a estar presentes, esperar en el fondo una sesión más, escucharlo y votarlo. Sí, el problema no es la votación, pero que tratemos de escuchar a todos los que interesados. Desconozco si porque no es que aquellos que no vengan, sino que los que vienen, poder escucharlo a todos, y aquellos que no vengan, bueno, da lo mismo, pero da lo mismo volver a citarlo, a eso es lo que me refiero, no es importante. Ni una duda, o sea, vamos a votar en general, pero si se da una situación como la que usted plantea, sin lugar a duda le vamos a dar la posibilidad de que expongan, y lo votamos en general, tal vez la próxima. Bueno, diputado Mario Venegas. Una modesta sugerencia. Lo que ocurre es que ponerle un límite al tiempo en que pueden exponer los invitados. En otras comisiones le damos, por ejemplo, decimos va a tener 20 minutos máximo, ya de manera que acoten, y eso nos permite manejar algunos tiempos. ¿Sí? 3 creo, dicen. Son 4, 5. Ah, es harto. Pero no han venido, han sido invitados. Algunos que se han excusado y podríamos evitar, por ejemplo, defendamos Chiloé si por los temas.
Igual que como traer a algún representante de la ruta de la fruta, por ejemplo. Defendamos la ruta de la fruta, claro. Innecesario, completamente. Tenemos, ya. Listo, diputado, habiéndose cumplido con el objetivo de la sesión, se levante. Que gane Chile.